A continuación veamos cuál es la habilidad más importante en un taller mecánico hoy en día. ¿Es diagnóstico o es la programación? Quédate hasta el final para descubrir todo lo que vamos a estar hablando de cada una de ellas. Y te pregunto para comenzar, ¿realmente el diagnóstico avanzado es suficiente para escalar tus ingresos como técnico? Y es cierto lo que todos los gurús dicen. Un poco la discusión la quiero llevar por ahí porque al final vamos a estar viendo la importancia de estas disciplinas dentro de la mecánica, pero realmente para escalar tus ingresos, para sacar adelante tu taller, cuál de las dos al final termina siendo la más rentable. Por ahí vamos a enfocar un poco la decisión, pero de igual forma vamos a estar haciendo una comparación de dos caminos. Por un lado, el camino del diagnóstico avanzado, el uso de todas las herramientas como el escáner, el osciloscopio, qué podemos hacer con ellas, y luego el segundo camino, el de la programación. En este caso, a través de la modificación del software de la unidad de control del motor, específicamente hablando. Yo soy Andrés Meléndez, ingeniero mecánico, fundador de OpenAuto, la plataforma de capacitación del mundo automotriz de Latinoamérica, y nos especializamos en todo lo que es la electrónica y la programación de unidades de control. Por eso te lo puedo decir con muchísima experiencia. Además también he fundado talleres, lo cual me ha permitido estar de cabeza, de frente a lo que sería la atención al cliente, la resolución de fallas en el día a día en un taller, y te puedo, digamos, decir desde mi propia experiencia todo lo que se vivió y todo lo que se vive dentro de un taller mecánico. Al final de esta sesión te voy a dejar nuestros datos de contacto para que hables con alguien de nuestro equipo si lo que vas a ver en esta sesión te hace sentido, te llama la atención y quieres profundizar en estos conocimientos. Y también vamos a responder dos preguntas. La primera de ellas, ¿cuál es la falla más importante y más recurrente en los talleres mecánicos cuando hacen programaciones para que no te pase y cómo evitarla? Y la segunda pregunta que vamos a estar respondiendo ¿es la programación de ECUs, de unidades de control de motor, lo que va a marcar la tendencia para este 2026? Quédate hasta el final para descubrir las respuestas. Así que comencemos. Diagnóstico avanzado. Comencemos por lo que sí puedes hacer con él. Primero, algunos ejemplos claros. Primero, detección de consumos eléctricos elevados para consumos permanentes. Aunque la forma de hacerlo es con las herramientas más sencillas, digamos, termina siendo bastante complejo realizarlo de manera adecuada sin tener que desarmar medio cableado o medio vehículo para encontrar cuál es el consumidor excesivo, cuál es el cable que está a cortocircuito, el fusible que está a corto, toda la información de conocimiento necesaria para llegar a un buen diagnóstico en la parte de consumos permanentes es fundamental. Otra cosa que puedes hacer con un buen diagnóstico avanzado es diagnóstico de la rampa de inyección. Como ves, no solamente es rampa en sí misma, sino el sensor de presión de riel, los inyectores piezoeléctricos, piezoresistivos, etcétera. También la unidad de control, la bomba de transferencia, la bomba de alta presión. Todos esos sistemas hay que conocerlos a fondo y solamente con diagnóstico avanzado se puede entender todo este sistema para hacer un buen diagnóstico. Otro, análisis y corrección de falla de sensor de posición de la mariposa, muy importante para el buen desempeño del vehículo. Interpretación de los datos del escáner para el ajuste del motor, para una entonación fina, para el funcionamiento adecuado. Entender cada uno de estos valores, posición de la mariposa, posición de pedal, ajuste de combustible a corto y a largo plazo, si el bucle de combustible está abierto o cerrado, cómo está funcionando la sonda de oxígeno de banda ancha, y todo analizarlo en los diferentes estados: vehículo acelerado, vehículo detenido, vehículo en ralentí, aceleración súbita. Toda esa información es fundamental para entender el buen funcionamiento del motor, y hay que entender cómo funciona cada uno de ellos para dar un buen diagnóstico. Además de esto, otra cosa que puedes hacer: solución de problemas intermitentes mediante pruebas en el osciloscopio. El osciloscopio nos permite hacer cosas como esta: arriba la señal del CKP o sensor de cigüeñal, y abajo dos señales de sensor de árbol de leva, cuando tienes dos levas. En este caso, para verificar la sincronía y darte cuenta si el vehículo está en tiempo sin necesidad de tener que desarmarlo. Este tipo de diagnósticos avanzados son fundamentales para detectar el estado de las coronas, el estado de la sincronía, el estado de funcionamiento del mismo motor, si lo conectas incluso con señales de inyectores. Y bueno, aquí algunos de los tutoriales que nosotros tenemos en el canal de YouTube que te invito a que veas, un poco también mostrándote que no te lo estamos diciendo por decirlo. Tenemos vasta experiencia en todo esto. Aquí te muestro un par de videos: cómo diagnosticar fallas bujía de precalentamiento, diagnóstico de CMP o sensor de árbol de levas en una Peugeot Expert que presentaba ese código P0341 y cómo lo resolvimos. Diagnóstico de TPS o posición de la mariposa, de la admisión con una punta lógica sin necesidad de un multímetro, y también usamos en este caso un BMM que sería un multímetro. Aquí te enseño en este video cómo simular un sensor de presión de riel en un motor diésel, y aquí en un osciloscopio cómo diagnosticamos un inyector o un vehículo de gasolina a través de esta señal, cómo interpretar cada una de sus zonas. Es fundamental para detectar el funcionamiento adecuado no solamente de la electricidad, la electrónica, sino también de la mecánica. Eso es extraordinario. Así que bueno, es un poco
de lo que podrías hacer con el diagnóstico avanzado. Pero, a pesar de que es la base fundamental del conocimiento del profundo del vehículo, que es fundamental para todo lo demás, tiene ciertas limitaciones para escalar los ingresos de tu taller. Número uno, no te hace único. Pierdes ingresos a propósito de eso, porque todo el mundo empieza con un par de videos de YouTube de los diferentes canales, entre ellos hasta los propios nuestros. Mira, ya sé cómo diagnosticar una bujía de precalentamiento. No se especializan, no hacen cursos costosísimos que los que comenzamos en esto hace años los tuvimos que hacer, y básicamente se va el cliente con el que le cobró más económico en muchas ocasiones por su bolsillo, no porque de repente, aunque le importe la calidad, se va por lo que a su bolsillo le parezca más conveniente en ese momento. Puede que en algún momento vuelvan, como podrás decir en los comentarios, pero al final eso no te va a permitir cobrar más tampoco. Es importante también comentar que en cada caso comienzas de nuevo, porque por ejemplo, te llegó ese problema del CMP de la Expert, pero el día siguiente te llegó un problema de los inyectores de una Ford F-150, y el día siguiente te llega un camión, si haces de todo, y este camión tiene una falla en el filtro de partículas de PF. Entonces te tienes que hiperespecializar en cada una de esas áreas muy específicas, en diferentes sistemas, en diferentes tecnologías, años, plataformas y un gran etcétera. Además de eso, toda la información técnica que tienes que dominar y conocer para cada uno de esos diagnósticos. O sea, no es simplemente tener el conocimiento previo de cómo funciona, sino además buscar el esquema eléctrico, el manual, el datasheet, el esquema eléctrico, el troubleshooting, toda la información necesaria para un buen diagnóstico y una corrección adecuada de la falla. Si, por ejemplo, te enfrentases entonces, después que haces todo el diagnóstico, un problema de programación o una eliminación de soluciones de lo que es post-tratamiento, ¿qué haces? Tendrías que derivarlo si no lo manejas tú. Y por último, esto hace toda esa complejidad que te comentaba, y te lo digo por experiencia, hace muy difícil hacer crecer tu taller. Un ejemplo real: llega un vehículo con DPF tapado, AdBlue defectuoso, y básicamente si lo envías a otro, vas a perder el cliente, vas a perder tiempo y vas a seguir dependiendo de otros técnicos. El mensaje clave aquí es: sin programación no terminas el trabajo tú. El diagnóstico no es el final del camino. La programación de EQUS es el siguiente nivel. Entonces, ¿cuántas veces, te pregunto, has tenido que mandar el trabajo a otro porque ya no lo podías programar tú? O básicamente, ¿cuánto tiempo pierdes coordinando con otros técnicos, esperando resultados o reenviando archivos? Ya tienes el equipo programador, pero no lo sabes modificar. Lo envías, esperas días incluso a que te lo modifiquen. Pruebas versión 1, pruebas versión 2 y esta falla, porque realmente sigues dependiendo de otro, y el otro, bueno, lo hace en sus tiempos, que se entiende, y también lo hace en función de sus conocimientos de expertise, porque también muchas veces te vas por el más económico para ahorrarte y ganarte algunos dólares adicionales. Entonces todo eso es fundamental y hay que tenerlo en cuenta para la sostenibilidad de un taller. Entonces, vamos a hablar del segundo camino a continuación, que sería la programación de EQUS. En este caso te doy algunos ejemplos de lo que puedes hacer con programación de EQUS. Empezando por lo más sexy, el chip tuning, lo más entretenido, lo que más llama la atención a nivel de marketing, es la potenciación, lo que se llama Stage 1 y Stage 2, diferentes niveles de potenciación en los cuales lo que ves es un aumento en la cantidad de HPs o de potencia y de newton metros en el vehículo, que lo puedes hacer en diferentes niveles: nivel 1, Stage 1, Stage 2. Puedes hacer también modificaciones en el software para lograr economía de combustible, aumentando el torque pero manteniendo la potencia estable para que el vehículo haga los cambios más rápidamente y conducir dentro de la zona segura. Todo eso simplemente modificando el archivo de stock, pero tiene su ciencia. Hay que saber cuáles son los mapas, cuáles son los programadores, los programas en los que se hacen estas modificaciones. Otro ejemplo de aplicaciones prácticas de la programación sería la solución de fallas de DPF, GR, AdBlue, SCR, entre muchos otros, que son sistemas de posttratamiento que por el combustible, la normativa y muchos elementos, dependiendo del país donde te encuentres, estos sistemas tienden a ser desactivados a nivel de la falla para que el vehículo pueda seguir funcionando sin tener que cambiar sistemas costosísimos a nivel de partes y piezas, de $1,000, $2,000, $3,000, $5,000 por una pieza que en este caso muchas veces ni siquiera hay el repuesto en el país. Entonces, a través de software se pueden solucionar este tipo de fallas. Recuerden que esto es muy importante entender, de que cada país tiene su regulación distinta, sus métodos de verificación, para que de esa manera se haga dentro de la normativa de manera ideal. Otra de las aplicaciones sería la clonación de EQUS, que en este caso se dañó la computadora original, algún componente de los transistores de inyectores, transistores de bobina. Bueno, lees la información y la escribes tal cual en otra unidad de control idéntica. A este procedimiento se le llama clonación de EQUS. Lo normal es que se haga justamente en estos casos, donde tenemos una EQ original
dañada o perdida, lo ideal es dañada para poder leerla, y se clona dicha información de software en una EQ similar. Otra de las aplicaciones sería la reducción del consumo de flotas. Muchísimos de los empresarios que tienen este tipo de vehículos lo que buscan es optimizar básicamente sus bienes, sus elementos de trabajo, en este caso a través de la reducción del consumo, en este caso de combustible o de AdBlue, que sería el aditivo que se utiliza en el sistema de posttratamiento SCR. Entonces, en este caso, a través de la modificación adecuada y precisa de los mapas, nosotros podemos lograr que estos vehículos sigan teniendo un rendimiento óptimo, pero con una reducción del consumo entre un 5 y un 7% del total. Y si tú estás hablando de una flota de 10, 20, 50 unidades, suma por cada vehículo un 5% de reducción. Ya estamos hablando de miles y miles de dólares en combustible. Y por último, dentro de los muchos ejemplos que te puedo dar, tendríamos también el aumento de torque en maquinaria agrícola. Si una de estas unidades tú le das un poco más de torque, básicamente se va a poder trasladar más adecuadamente dentro del terreno, haciendo que de esa manera pueda rendir mucho más dentro de la faena, de la ejecución de su trabajo, con el mismo motor y el combustible. De esa manera es mucho más óptimo el equipo, por lo cual muchísimos dueños de este tipo de maquinarias lo solicitan. Así que bueno, la programación de EQ es un salto de calidad. Básicamente te da ventajas competitivas y un mayor margen de ingresos con un menor trabajo físico y una probabilidad de trabajo remoto. Básicamente vas a tener resultados con una mayor cantidad de servicios prestados por unidad de tiempo y un aumento en tus ingresos a partir de la oferta de este nuevo tipo de servicios. Entonces, ¿cómo empezar? Te podrías estar preguntando si estás desde cero. En este caso te doy un kit básico necesario para que arranques. Número 1. En este kit tenemos lo que son las herramientas, que es la pregunta de siempre: ¿qué herramientas? ¿Qué herramientas? Aquí te doy las mejores y lamentablemente las más caras del mercado. De Genius, Kestress y Flexbox. Cada una de empresas con un gran soporte, todas son empresas italianas excelentes que te ayudan a todos esos servicios de programación que te mencioné a través de sus herramientas. Pero estas herramientas lo único que hacen es leer el software de la unidad de control y volver a escribirlo. En este caso, la magia la tienes que hacer tú a través de un software. Ese software sería el paso número 2, que sería el software que edita el archivo que tú extrajiste de la unidad de control, de la EQ. En este caso, las tres más importantes y sonadas del mercado tenemos Winol 5, que es la más importante de todas, la más potente, StageX por un lado y SM Titanium por otro. Todas herramientas enfocadas a lo que es la potenciación y la solución de diferentes problemas que pueda tener el vehículo a través de solución de software. Y por último, no basta con tener la herramienta y tener el software, que muchos estudiantes de repente se desbocan a querer comprar esto y pensando que ya con esto tienen la solución y les falta el paso 3. Y el paso 3 es básicamente la información, el conocimiento. Y el conocimiento nosotros lo proveemos a través de nuestro pack de programación que te invito a verificar al final en el link de OpenAuto, openautoacademy.com/pack-programación. De igual forma te voy a dejar los enlaces aquí abajo para que accedas un poco más a información sobre él. Pero básicamente, si tienes el equipo y el software, si el conocimiento, no puedes hacer eso. Si tienes el conocimiento y el software, pero no los equipos, tampoco lo puedes hacer. Entonces, siempre va a depender mucho de tener estas herramientas. De igual forma, existen alternativas que te pueden hacer crecer un poco más lento, pero de igual forma avanzar. Por ejemplo, en estos equipos, si te quieres dedicar solamente a vehículos Toyota de la segunda generación, de repente un PCM Flash o un Big Box, por ejemplo, podrían ser una solución. Pero si quieres prestar un servicio con mayor cantidad de vehículos disponible, bueno, para esto son estos equipos que te recomiendo. De igual forma, yo siempre recomiendo como que te sientes con nosotros, conmigo, con alguien del equipo, para conocer tu caso y de esa manera entender cuál es tu realidad y hacerte las mejores recomendaciones posibles. Así que bueno, una vez que tienes el conocimiento y los equipos y el software, este sería el workflow, el paso a paso que deberías seguir para hacer una reprogramación. Muy simplificado, tienes el vehículo, identificas cuál es la unidad de control. Una vez sabiendo cuál es la unidad de control, buscas en tu software programador cómo se lee esta unidad de control y te da un paso a paso muy detallado, que en este caso puede ser leer a través del puerto de diagnóstico del escáner. Una vez que te conectas y le das leer, se extrae la data, que básicamente son ceros y unos, que son traducidos a través de un software como por ejemplo el Winols, y lo traduce en lenguaje humano, que puede ser decimal, hexadecimal, y con diferentes MACPACs o DAMOS, que son instrucciones de tablas, nosotros ya podemos saber, por ejemplo,
torque solicitado, presión de turbo, presión de riel y modificar todo eso en función de la solicitud del cliente y luego seguir el paso contrario para lograr la programación. Y aquí un par de consejos prácticos para que comiences en este mundo. Primero, siempre recomiendo hacer backups de los archivos. ¿Qué significa esto? Guardar siempre los archivos originales dentro de una carpeta segura organizada antes de modificarla, para que de esa manera, si queda algún problema en el proceso, tú puedas volver a escribir ese archivo y rescatar la unidad de control. Y si se dañó, ya tienes el archivo para clonarla en otra unidad de control. Segundo consejo, mantener los proyectos organizados. Utiliza carpetas y nombres de archivos claros para cada vehículo y sus versiones. Por ejemplo, Ford. Dentro de Ford tenemos la Ford Ranger, la F-150, la EcoSport, la Explorer. Y dentro de la Ranger tenemos la V6, tenemos la Raptor, tenemos la etcétera. Y sus diferentes años. Y dentro de esas mismas podemos tener versiones con DPF, otras con EGR, otras con potencia. Y todo lo más organizado posible te va a ayudar mucho en tu proceso. Otro consejo, si vas a comenzar a hacer potencias por tu cuenta, ya teniendo los conocimientos básicos, te recomiendo arrancar con ajustes seguros. Comienza con incrementos pequeños y conservadores en los mapas para de esa manera ir conociendo los límites, para que de esa manera no pongas en riesgo el motor. Porque tocando eso podemos lograr de manera segura mejores rendimientos, optimizar el funcionamiento del motor. Sin embargo, si te pasas de ciertos límites, ahí es donde puede empezar a producir problemas y a reducir la vida útil del motor. Y último consejo en este caso sería, utiliza los data logs, que son básicamente escáneres avanzados que te permiten monitorear datos del motor en tiempo real, básicamente para verificar la seguridad de tus ajustes, verificar el tiempo de encendido en un vehículo de gasolina, verificar en este caso el mismo knocking, el retraso, verificar temperaturas, presión de aceite, toda la información importante para entender si lo que estás haciendo está bien. Así que bueno, básicamente diagnóstico más programación es un técnico de alto nivel, es un taller que factura más. Y los resultados, bueno, básicamente aquí te muestro una modificación que hicimos en una Ranger Raptor, un vehículo de gasolina extraordinario, 2025, la cual le sacamos aproximadamente unos 80 caballos a través solamente de la programación, además de desbloquear ciertos modos de conducción avanzados a través del mismo software. Y como ven, bueno, todo eso lo podemos probar y lo debemos probar en un dinamómetro para que de esa manera verifiquemos el antes y el después de esta modificación. Y con esto respondo las preguntas que vienen a continuación. Y primero, vamos a responder cuál es el error más común al programar una computadora. En este caso es la alimentación. La alimentación en cuanto al voltaje, número 1, que se encuentra entre 12.3, 12.4 y 12.8, 13 voltios para energizar adecuadamente el sistema. Y segundo, el amperaje. Si tenemos un buen voltaje, en este caso 12.4, pero el amperaje es insuficiente, no entrega la corriente, los amperios suficientes, la unidad de control tampoco se va a energizar adecuadamente, no va a encender todos sus sistemas internos y no nos va a permitir extraer la data. Entonces, lo que me he encontrado en la práctica muchas veces es que utilizan arrancadores que, número 1, no te permiten controlar tan adecuadamente el voltaje, porque primero los voltajes que te entrega son para arrancar al vehículo. Entonces están por encima de los 13, 14, 15 incluso voltios cuando lo conectas a la batería, porque está intentando energizarla al máximo en ese momento. Y el segundo problema que tiene es unas especies de rizos en la señal. Si tú la analizas con un osciloscopio vas a ver estos trazos que lo que te indica es un voltaje inestable. Entonces, mientras más estable en el proceso de programación, más seguro y mejor. Y la solución para esto es un mantenedor, que en este caso es un equipo bastante pequeño que se conecta a la corriente de 12, de 220 en este caso, o de 110, y con eso lo energizas y por otro lado lo conectas a tu batería. Y con esto vas a asegurar un voltaje preciso. Si tú le dices que entregue 12.4, va a entregar 12.4, 12.8, 12.8 y lo va a mantener no solamente en voltaje sino en amperaje, suficiente para mantener la batería en perfecto estado. Y el segundo problema que nos encontramos en la alimentación sería cuando haces las conexiones en bench o en boot, que sería directamente en la EQ, en un escritorio, en diferentes protocolos de comunicación. Los cargadores que traen los equipos de programación son insuficientes a nivel de la energía que entregan. Entonces tienen un amperaje limitado. Y la solución para solucionar esto, valga la redundancia, sería utilizar una fuente de alimentación como la que estás viendo, que te permite regular tanto el voltaje como el amperaje. Y de esa manera tener una alimentación ideal. Y con esto respondemos la segunda pregunta y ¿es la programación lo que va a marcar la tendencia en este 2026?
Y la respuesta es sí, sin duda, porque esto es uno de los servicios que está en mayor crecimiento y en más tendencia en los talleres mecánicos de hoy en día. Los que se están quedando con la mecánica tradicional solamente, cada vez facturan menos, cada vez se les está complicando más el panorama. Entonces, la especialización y la oferta de este nuevo tipo de servicio puede asegurarte que tu taller, si no lo hace todavía, tenga una nueva fuente de ingresos. Y segundo, si ya lo haces, pero te especializas, te aseguras de que te empiecen a llegar mejores y más vehículos para este tipo de servicios que son más rápidos y se facturan muchísimo mejor. En conclusión, el diagnóstico no es el final del camino, es parte de él. La programación te permite escalar los ingresos de tu taller sin estancarte. Y por último, aumentas tu capacidad de resolver todos los casos que te llegan al taller. Básicamente, te vuelves un técnico con mayor capacidad de resolver lo que te llegue, resolver lo que sea. Y bueno, te quería compartir la historia de algunos de los estudiantes que han hecho las capacitaciones con nosotros para que sea alguno de ellos quien te comente su experiencia. ¿Y qué te parecieron los cursos de Open Auto? La verdad que los cursos muy buenos, espectaculares. He podido sacar el jugo al 100%. Me ha servido mucho para sacar tips, para realizar los trabajos más rápidos y hacer crecer el emprendimiento mucho más rápido. Así que bueno, muy recomendable el trabajo de Andrés. Ante cualquier consulta él te contesta rápidamente y bueno, se los recomiendo. Y para ir finalizando te quiero compartir que estas capacitaciones no son para ti si por ejemplo buscas un botón mágico sin dedicar tiempo y simplemente empezar a aplicar esto. Esto hay que dedicarle tiempo suficiente de estudio. Segundo, si no tienes tiempo y experiencia en mecánica y diagnóstico automotriz, si simplemente quieres pasar de la botánica, la agricultura a esto, de repente te recomendamos un par de pasos previos de conocimiento de mecánica, conocimiento de diagnóstico hasta llegar a este punto. Esto es un poco más avanzado y necesitas un conocimiento más amplio de todo lo anterior. Si además también crees que la electrónica es imposible y no quieres probar nada nuevo, o si eres de los que cree que es solo copiar y pegar y no quiere entender realmente lo que está haciendo. Pero en cambio, esta capacitación puede ser para ti si estás cansado de hacer otras capacitaciones sin encontrar resultados reales. Si tienes un taller mecánico, si quieres ganar más con reprogramaciones sin tener que cerrar el taller, yéndote semanas fuera de él, hacer programaciones o capacitaciones en otras ciudades, en otros países. Y por último, si estás listo para dar el salto y implementar la programación en tu taller. Así que bueno, deja de trabajar duro y empieza a trabajar de forma inteligente. Y te invito a ser parte de nuestro pack de programación con capacitación y acompañamiento que te lleva desde cero experto en todo lo que necesitas saber para reprogramar unidades de control de motor, que también se traduce y se extrapola a cajas de cambio y a todos los sistemas referentes a la unidad de control, especialmente para lo que es potencia y solución de fallas. Así que bueno, en resumen, esto sería un ejemplo de lo que podrías hacer al terminar nuestra capacitación. Potenciaciones, ahorro de combustible, clonación de ECUs, IMO-OFF, tuning de cajas de cambio y desactivación de fallas de sistemas DPF, GR y SCR. Te doy muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Si te gustó, compártelo, dale me gusta, comenta aquí abajo programación para saber que llegaste hasta el final y te invito, escríbeme ahora para poder conversar contigo, conocerte, saber cuál es tu caso y de esa manera darte las mejores recomendaciones. Así hagas o no las capacitaciones con nosotros. Te mando un gran abrazo y nos vemos en un próximo video.